El 28 de noviembre, Ucrania lanzó una ofensiva que Putin no esperaba. Después de meses de destruir sistemáticamente refinerías y puertos rusos, Ucrania ahora va tras la fuente vital literal de la cuenta bancaria de Putin, su flota fantasma. Esto es devastador para el Kremlin, porque la economía rusa no puede sobrevivir sin los ingresos generados por esta red ilegal de petróleo. Por eso, cuando Rusia se enteró por primera vez de este ataque, fueron muy cuidadosos para evitar mencionar que esto fue un ataque en absoluto. Según los medios del Kremlin, los tanques incendiados fueron dañados por un vago impacto externo. Pero Ucrania rápidamente publicó las imágenes para demostrar cuál fue ese impacto externo. Fue un dron naval Sea Baby. Este ataque marca una nueva y aterradora fase de la guerra para Putin, amenazando todo el sistema en la sombra del que depende. Así que, empecemos desde el principio. El viernes 28 de noviembre, los medios rusos publicaron un informe muy confuso. Dijeron que un petrolero ruso se incendió en el Mar Negro, debido a un impacto externo. Se está preparando la evacuación de la tripulación. Ahora, ¿cuál es este impacto externo? ¿Ves? Rusia no llamó a esto un ataque para que otros barcos de la flota fantasma y sus tripulaciones no se asustaran ni evitaran los puertos rusos. Si eso ocurre, Putin perdería miles de millones de dólares. ¿Adivina qué? El plan ruso no funcionó, porque Ucrania rápidamente publicó las imágenes para demostrar cuál fue realmente este impacto externo. Mira esto. Este es el dron naval Sea Baby de Ucrania, operado por las Fuerzas de Seguridad de Ucrania, o Servicio de Protección de Ucrania, afirmaron haber atacado 2 embarcaciones de la flota en la sombra el 28 de noviembre. El objetivo del ataque era paralizar la capacidad de Putin para financiar su guerra contra Ucrania. Estas embarcaciones que Ucrania atacó suelen transportar unos 70 millones de dólares en petróleo por viaje. Pero cuando las atacaron, estaban vacías porque regresaban al puerto ruso a reabastecerse de combustible. Desafortunadamente, parece que no terminarán ese viaje. El primer petrolero que fue atacado se llamaba Kairos y el segundo se llamaba Virat. Ahora, estos petroleros están registrados en Gambia o Panamá, pero es bien sabido que son propiedad de Rusia. Por eso estos petroleros fueron sancionados por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. La última ronda de sanciones fue por drones ucranianos. De hecho, tenemos un video del segundo petrolero, Virat, justo después de que fue atacado. En este video puedes ver a la tripulación pidiendo ayuda. Échale un vistazo. Por favor, ayúdeme. Allí, un ataque de dron. Este es Murat. ¿Cuál es la solución? Ahora, como si esto no fuera lo suficientemente malo, al día siguiente recibimos más imágenes desde el segundo petrolero ruso, Kairos. Esta vez podemos ver que está ardiendo como el infierno, así que la tripulación tuvo que evacuar. Échale un vistazo. Ahora, al preparar este video, apenas ayer, recibimos un informe de que otro petrolero de la flota Sombra está ardiendo, y esta vez está ardiendo frente a la costa de Senegal, en África. Antes de entrar en detalles de este petrolero, quiero explicar brevemente por qué los petroleros de la flota Sombra son clave para Putin y la economía rusa. De esa manera, podemos entender por qué Ucrania los está atacando. Verán. Cuando Putin lanzó su invasión en 2022, la economía rusa fue golpeada instantáneamente con un montón de sanciones. Pero lo que muchos olvidan es que la mayoría de las sanciones iniciales, en realidad, nunca apuntaron a las compañías petroleras rusas. Apuntaron a bancos rusos, empresas de otros sectores y proyectos petroleros en los que Rusia trabajaba. Pero los líderes occidentales no fueron tras el petróleo ruso porque no querían sacarlo del mercado. Eso solo haría que subieran los precios del petróleo y eso no sería bueno para nadie. Europa también seguía dependiendo demasiado del petróleo y gas ruso para cortarlo por completo. Por eso también las sanciones de Occidente dejaron fuera a un banco de la lista de sanciones. Ese banco era Gazprom. Esto permitía que los países europeos que compraban petróleo y gas ruso pagaran a Rusia usando un banco no sancionado. Poco a poco, todos comenzaron a hacer lo mismo.
Todos los bancos rusos fueron sancionados, excepto ese banco específico, Gazprombank, así que empezaron a pagarle a Rusia usando ese banco. Esto en realidad fue una muy buena noticia para Putin, porque justo después de la invasión, los precios del petróleo se dispararon a como 110 por barril. Eso significaba que Rusia ganaba más dinero por el petróleo tras la invasión que antes. Ahora, esto es por supuesto un gran problema. Por eso, en diciembre de 2022, los países occidentales crearon las sanciones de tope de precio. Como su nombre lo indica, querían poner un tope al precio al que Rusia podía vender su petróleo. Buscaban evitar que Rusia obtuviera grandes ganancias por los altos precios. En ese momento, el petróleo valía unos $80 por barril y el tope se fijó en $60. La manera en que aplicaron este tope de precio es genial. Verás, todas las compañías navieras y aseguradoras que Rusia estaba usando eran compañías occidentales. Eso es porque Occidente controla gran parte del mercado. El 90% de todo el transporte marítimo mundial está controlado por compañías occidentales, y el 90% de los seguros está controlado por compañías occidentales. Eso significa que los líderes occidentales dijeron a estas compañías que, si tratan con petróleo ruso, deben tener la documentación que demuestre que Rusia cumple con el tope de precios. Esto significaba que Putin debía acatar el tope de precios, aunque no quisiera, para seguir usando el transporte marítimo y seguros occidentales. Para evitar este problema, Putin empezó a comprar buques cisterna de la flota fantasma. Ese es solo un nombre para buques cisterna de 15 a 20 años que ya casi se retiran. Cuando Rusia sufrió el tope de precios, compró buques cisterna con empresas fantasma en Medio Oriente y los usó para transportar su petróleo. Y simplemente inventaron compañías de seguros falsas, que en realidad no cumplen con el seguro si alguna vez hay una reclamación. Ahora, estos buques cisterna no son nada seguros. Eso sin siquiera considerar los drones ucranianos. Pero rápidamente, estos buques cisterna se convirtieron en una parte muy importante de las redes de exportación rusas. Desde 2025, entre 70 y 80% del petróleo ruso transportado por mar usa buques cisterna fantasma. Así, Rusia puede eludir las sanciones y el tope de precios. Ahora, además de esto, hay algo importante que recordar aquí, y es que Putin gastó mucho dinero comprando estos buques cisterna. Gastó unos $10,000 millones en 1,000 barcos que casi están para retirarse. Como vimos en videos anteriores, las sanciones son como un juego del gato y el ratón. Occidente impone sanciones, Rusia encuentra alguna manera de evadirlas, y luego Occidente intenta cerrar esa brecha. En esta situación, eso fue lo que ocurrió. Después de que el mundo supo de la flota fantasma, hubo una respuesta. Una respuesta lenta, pero hubo una respuesta. Sin embargo, los países occidentales comenzaron a sancionar los petroleros, por lo que empezaron a perseguir los buques que Rusia utilizaba. Esto fue efectivo porque cada vez que estos buques van a países como India o China a vender petróleo, deben atracar en el puerto. Esto implicaba que si el petrolero estaba sancionado y lo veíamos atracar en cualquier puerto, podíamos actuar contra la empresa portuaria o la administradora del puerto. Y eso, por supuesto, es un riesgo que ninguna empresa portuaria quiere correr, especialmente en Asia, porque hacen mucho comercio con Estados Unidos y los países occidentales. Por eso las empresas portuarias básicamente empezaron a decirles a estos petroleros, oigan, no pueden venir aquí. Y eso significó que el precio que Putin pagó por el petrolero básicamente se desperdició. Por supuesto, Rusia encontró cómo evitarlo. Lo que Rusia empezó a hacer fue simplemente comprar otros petroleros o empezar a transferir petróleo en medio del océano, en lugar de atracar en un puerto. Sin embargo, esto dificultaba que Rusia obtuviera ganancias por exportar petróleo. Ahora, una buena analogía para explicar lo que está pasando es que las sanciones son como una soga alrededor de la economía rusa, y cada nuevo paquete que Occidente anuncia es como una soga que se aprieta cada vez más. La economía rusa enfrenta más dificultades. Esto nos lleva al 2025. Como saben, en agosto, septiembre y octubre, Ucrania intensificó sus sanciones con ataques de drones. Atacaron las refinerías rusas y, como mencionamos, en octubre destruyeron cerca del 38% de la capacidad de refinación de Rusia. Eso significaba que en Rusia salía mucho petróleo crudo que ya no podían refinar, aunque antes sí podían. Eso significa que la oferta es igual, pero Rusia no puede usar ese crudo en sus refinerías. Ahora, hubo dos efectos secundarios de eso. El primero fue, por supuesto, muchos de los productos refinados que Rusia estaba produciendo. Generalmente los vendían en el mercado nacional o al extranjero.
siendo más rentables que solo vender petróleo crudo. Así que eso definitivamente es un gran golpe para la economía rusa. Pero el segundo efecto secundario fue que, ahora que Rusia no necesitaba mucho del petróleo crudo que estaba extrayendo, simplemente empezaron a exportar más. Ahora, no podían reemplazar todo uno a uno como lo que estaban refinando. No podían simplemente enviarlo a otros países, pero una buena parte de eso sí podían enviarla, así que simplemente empezaron a exportar más a otros países. Así, aunque Rusia ganaba menos, seguía obteniendo ingresos aunque sus refinerías no funcionaran. Esto nos lleva a la nueva estrategia ucraniana, que básicamente es una expansión de la anterior, ya que Ucrania continúa atacando refinerías rusas. Ahora también atacan puertos y petroleros rusos. Como mencionamos, 2 petroleros fantasma fueron destruidos el viernes, y ayer recibimos más noticias de que un tercero fue atacado frente a la costa de África. El tercer buque no fue atacado, usé mal la palabra, está incendiándose frente a Senegal. África. Ahora sabemos que este buque tiene vínculos con Rusia. Ha atracado en puertos rusos varias veces solo este año. Ahora, por supuesto, no sabemos si esto fue obra de Ucrania, porque esto es frente a la costa de África, y dudo que los ucranianos tengan un dron que pueda viajar tan lejos. Con los primeros 2 buques, Ucrania asumió la responsabilidad del ataque. Con el tercero, no lo hizo. Es probable que esto sea un accidente y no un ataque ucraniano, pero sigue siendo un golpe para la economía rusa. Como pueden ver en el video en su pantalla, el barco está estable, pero todavía hay agua dentro del barco. Reportes recientes indican agua en la sala de máquinas. Por eso el barco está siendo remolcado al astillero de reparación más cercano o a donde sea que reparen los barcos. No sé mucho, pero los 2 primeros ataques ya muestran que viene una nueva fase de la guerra. Y parece que Ucrania está probando el terreno y viendo si pueden atacar directamente a los buques de la flota sombra sin recibir demasiada resistencia. Porque al atacar petroleros en el Mar Negro, Ucrania básicamente espera imponer un bloqueo a las exportaciones de petróleo ruso desde la región. Esto aumentaría la presión sobre el Kremlin, que sigue afectado por los ataques ucranianos a energía y refinerías. Para Rusia, el principal problema de estos ataques es que no tiene una flota del Mar Negro para proteger sus petroleros. Ahora, estoy seguro de que la mayoría de ustedes que han estado siguiendo esta guerra ya lo saben, pero Ucrania ha hecho que la flota del Mar Negro de Rusia sea prácticamente inútil, porque la estaban atacando tanto que Putin realmente tuvo que evacuar la base naval que tenía en Crimea. Y ahora todos los barcos están en la costa rusa del Mar Negro, que está más atrás. Ahora, como si esto no fuera lo suficientemente vergonzoso, los barcos que están en ese puerto ni siquiera están saliendo tanto. A veces salen para patrullas pequeñas o ataques profundos contra objetivos ucranianos. Además, solo se quedan en el puerto esperando que nadie los encuentre. Putin ahora enfrenta una decisión muy difícil. Quiere usar la flota del Mar Negro para proteger sus petroleros, pero a su vez poner en riesgo la flota, ¿o quiere simplemente dejar de enviar petróleo desde el Mar Negro y proteger su flota del Mar Negro? Pronto sabremos qué elige, pero de cualquier manera ambas son malas opciones. Uno de los problemas de hacer videos como estos, donde mostramos muchos ataques con drones, incluso si ningún humano o soldado ruso resulta herido. YouTube suele desmonetizar o restringir nuestros videos. En la última semana, 4 videos de guerra fueron desmonetizados. Según YouTube, mostrar ataques de drones o incluso imágenes desde las líneas del frente no es apto para los anunciantes y por eso los videos están restringidos. Pero esta es la realidad de la guerra moderna. Y esta es la guerra que los ucranianos están luchando y tratando de sobrevivir. Así que creemos que es importante cubrir todo esto. Y por eso lanzamos nuestra propia plataforma, Conceptos Básicos de Negocios. La hicimos desde cero para evitar restricciones. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones. No tenemos que difuminar nuestras grabaciones del frente. Y no tenemos que difuminar las bases aéreas rusas siendo destruidas. Además de esto, en realidad no ponemos ningún anuncio en el sitio. De esa manera, no tenemos que censurarnos solo porque a los anunciantes no les gusta lo que estamos cubriendo. El sitio se financia gracias a su apoyo, no con anuncios. Así que, si eres alguien interesado en este tipo de cobertura y quieres ver nuestros videos sin censura y obtener contenido extra que simplemente no podemos subir aquí a YouTube, entonces definitivamente únete a nosotros en basicsinsider.com. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR en pantalla. Al unirte, podrás ver todo el contenido que ya hemos subido y todos los videos que subiremos en el futuro. Además de eso, estarás apoyando nuestra cobertura y apoyando nuestro canal. Así que muchas gracias. Mi nombre es Sam y nos vemos en el próximo video.